Oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que, alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Invoquemos a la Santísima Virgen María. Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias, y les acompañe siempre. Con la esperanza puesta en el Señor Jesús, podemos continuar en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. ven con nosotros a caminar, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María. ven. Sintámonos como los apóstoles, en compañía de la Virgen y Jesús en medio de ellos, dándoles las últimas instrucciones y mandándoles que permanecieran unidos, que fueran a Galilea, que se quedaran allí hasta que recibieran la gracia del Espíritu Santo. Sintamos que esas indicaciones de Jesús son para nosotros hoy. Sintamos que su presencia sacramental en medio de nosotros es la fuerza que nos hace capaces de vencer el mal. Porque es Cristo en nuestra vida. Y si Cristo está con nosotros, ¿qué mal podrán hacernos? Pidámosle a Jesús que podamos ser coherentes en nuestra vida cristiana, que seamos capaces de ser y de estar en nuestras familias conforme a la gracia que de ti hemos recibido, Jesús. Al que mucho se le da, mucho se le exige. Y mucho nos has dado. Y puedes exigirnos. Pero ¿qué podremos darte sino lo que tú mismo nos concedes? Haznos capaces de responder a tus deseos, a tu voluntad, Señor. Entiende que somos apenas barro que tú moldeas conforme a tu voluntad. En esta noche, que por gracia hemos podido tornarla, cambiarla. Por gracia hemos venido a darte el culto que te mereces, Señor.
para reparar el culto que alguien pudiera darle al maligno. Pero nuestras oraciones y nuestros sacrificios, nuestras mortificaciones necesitan de tu compañía, de tu presencia, para que sean agradables al Padre Celestial. Porque somos conscientes que el único sacrificio agradable al Padre eres tú, Señor. Y por eso, toma de nosotros nuestra pequeñez, nuestra pobreza, nuestra fragilidad. Incluso Jesús toma nuestro pecado, nuestra miseria, pero sobre todo toma lo que logres descubrir en nuestro corazón, que no es mucho. Bendito, alabado y adorado seas, Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Vamos a mirar fijamente a Jesús en este momento, en esta noche. Deleítate en su presencia santa y pídele en este momento una gracia especial para hacer este santo rosario como si fuera el último de tu vida. Pídele al Señor en este instante que te enamore de la oración, que te enamore de ese diálogo profundo, interior, íntimo con Él, que es el amor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer este credo con todo el corazón, reafirmando nuestra fe en nuestra Madre Iglesia Católica, que es santa, que es universal, que es apostólica, que es un regalo enorme que nos ha dejado el Señor para acercarnos más a Él y encontrar la verdad. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados, por nuestras acciones, por nuestros actos de omisión con los que también le ofendemos día a día. Y recordando todos los momentos en los que durante este día te has olvidado de su presencia santa. Has olvidado que has venido a este mundo para alabarle, para conocerlo, amarlo y servirle. Vamos a decir,
Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Vamos a ofrecer este Santo Rosario en alabanza y gloria a la Santísima Trinidad, en expiación de todos nuestros pecados y los del mundo entero, para pedir las virtudes de la humildad, pureza, obediencia, fidelidad, celo apostólico, penitencia, humildad. Te pedimos, Señor, por las vocaciones del mundo entero, sacerdotales, religiosas, los matrimonios y noviazgos para que sean muy santos, en especial los de nuestra comunidad. Te pedimos por todos los gobernantes públicos, por las elecciones de todos los países, por nuestro gobierno y el de Venezuela. Te pedimos por esta pandemia para que se haga tu voluntad cada día en ella. Te pedimos por todas las personas abandonadas, encarceladas, enfermas. Te pedimos por el fin del aborto, por las intenciones del Inmaculado Corazón de María, por todas las súplicas e intenciones personales. Vamos a pedir al Espíritu Santo que se haga presente en este instante, en cada uno de nuestros corazones. Créelo, cree que el Señor está aquí, en esta noche, está ahí a tu lado. Si quizá hoy te has sentido agobiado, triste, si quizá te has sentido solo, sola, recuerda que el Espíritu Santo está allí. Si quizá has pensado en esta semana, en estos días, que quieres mejorar tu oración, que quieres acercarte más a Dios, pero no sabes cómo, pídele hoy al Espíritu Santo que sea Él tu maestro, que sea Él tu ayuda, que sea Él tu compañía y tu guía para acercarte más a Dios. El Espíritu Santo es el encargado de llevar tu alma a la santidad. Pídele al Señor que te dé la gracia en esta noche, en este momento, de anhelar la santidad, que no te conformes con lo poco, que no te conformes solo con ser bueno, que no te conformes solo con no pecar mortalmente, sino que desees y anheles en lo más profundo de tu alma y de tu corazón la santidad, porque para eso has sido creado, para ser santo, para llegar a las cumbres del amor a Dios. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Créelo, Él está aquí. Siente cómo se pasea en este momento. Llámalo, clámalo. Abre tus labios y dile al Espíritu Santo que venga en este momento. Créelo, Él está aquí. Dile, ven, ven Espíritu Santo. Ven Señor y abrázanos. Ven Señor y trae tu paz. Ven Señor y sana. Ven Señor y libera toda atadura. Ven Señor y haznos, ayúdanos a reparar en esta noche. Llama al Espíritu Santo, clámalo. Dile, ven Señor que te necesito. Pídele que tu alma esté sedienta de Él para que pueda venir. Pídele al Señor que traiga su amor, caliente el frío que quizá hay en tu alma, en tu corazón. Ven, ven Señor Jesús. Pídele que te llene, que si hay algo en lo que te sientes vacío, solo, que Él sea lo único que tu alma busque, que no te refugies en nada ni en nadie, que no busques llenar tus vacíos de mundo, sino solo en la presencia de Dios.
Ven Espíritu Santo, danos sed de ti, ayúdanos a anhelarte. Ven y sana nuestra mediocridad, Señor, para que podamos anhelar la santidad. Si has dudado, si te falta fe, pídele al Señor en esta noche que venga Él a suplir tu falta de fe. Eso que sientes, eso que sabes que te falta, pídeselo en esta noche. Él está aquí derramándose en abundancia. Está derramando gracias abundantes en este momento. Abre tus manos y recíbelas. No te vayas sin recibir su amor. Vamos a decirle al Espíritu Santo nuevamente con esta canción, pero en susurro, que venga a nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Espíritu Santo. Inúndanos y no permitas que jamás nos alejemos de ti. Sella en esta noche, en este momento, nuestro corazón con tu amor, para que quedemos para siempre con un deseo inagotable de buscarte cada día más y más. No permitas que nada ni nadie nos aparte nunca de la hermosura de tu amor. El primer misterio doloroso que contemplamos es la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Te pedimos, Señor, que prepares nuestra alma y que a través de estos momentos de oración en comunidad nos formes, nos ayudes a crear en nuestro interior una verdadera necesidad de comunicarnos contigo siempre. Ayúdanos a vivir la oración como tú la vivías, que te alejabas cada tanto tiempo a solas para orar, para encontrarte con el Padre. Y en ese misterio en el que contemplamos cómo orabas con tu corazón partido en dos, con tu corazón lleno de miedo, de temor, pero sabías que tu descanso era la oración. Danos la gracia de recordar siempre, en todo momento de nuestra vida, en los buenos y en los malos, pero sobre todo en los malos, en los que quizá tengamos desesperación, miedo, incertidumbre, angustia. Danos la gracia de siempre saber que debemos refugiarnos en ti. Y ayúdanos para nunca buscar otro refugio que no sea tu presencia, para nunca buscar algún vicio, algún pecado en un momento de dificultad, sino de siempre tener la fortaleza en nuestra alma, de saber que a tus pies es donde está la paz, es donde está el consuelo, es donde está la ayuda, y es donde tú vienes a abrazarnos para levantarnos y sacarnos de ese momento de tensión y de dificultad. Enséñanos a orar como tú, Señor. Mujeres, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. Rendido a tus pies, oh Jesús mío,
te pido humildemente amarte, servirte y serte fiel. Mira que soy pobre, buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. A las puertas de tu corazón vengo ya, muy espero, Señor, y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. El segundo misterio de dolor que contemplamos en esta parte del Santo Rosario, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí en el encuentro entre la miseria y la misericordia. Quiero que cierres tus ojos, que contemples a tu Dios flagelado, el Dios enamorado de los hombres, que se dejó maltratar por la salvación de ellos. El costo de nuestra vida es la sangre preciosa de nuestro Señor. Gracias, Señor, por darnos tu vida a cambio de la nuestra. Te pido, mamá, que nos regales tu mirada para contemplar a Jesús flagelado y en Él contemplar la magnitud de su amor para con nosotros. Danos la gracia, Señor, de darte una respuesta de amor todos los días de nuestra vida. Que podamos, Señor, así como estás revestido de dolor, es digno, Señor, que nos revistamos nosotros de dolor, que nos des la gracia de sufrir contigo, Señor, para reparar tu corazón. Hombres, Padre nuestro, Madre de misericordia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven, divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. En esta noche, la Virgen María nos ha traído aquí a los pies de Jesús, de Dios mismo, de aquel que es el amor. Quizás en esta noche de odio, de sacrilegios, de profanaciones, de misas negras, de abortos, de tantas cosas que si realmente supiéramos lo que está aconteciendo, sabríamos que la Virgen María nos trajo esta noche aquí a batallar, porque esta es la manera en que los cristianos damos batalla. Esta es la manera en que nosotros peleamos. En sus manos tienen sus armas, soldados, porque cada Ave María es una bala de artillería, porque el infierno tiembla cada vez que decimos Ave María. Así que, alma que estás aquí, pídele a tu santo devoción, a tu ángel de la guarda, que te despierte, porque no has venido aquí simplemente a repetir, has venido a batallar, has venido a consolar el corazón de quien tanto te ha amado. Has venido aquí a salvar almas,
Has venido aquí a pedir por todas esas almas que por desconocimiento están celebrando esta fecha, por tantos que aún conscientemente le están dando tributo al demonio, tantos que se han consagrado a él por heridas, por dificultades, por vacíos. Vienes aquí a salvar almas, vienes aquí a impedir que se hagan abortos. Créelo, con la oración lo podemos alcanzar todo. María en nosotros, ven mamá y ora en nosotros. Ven María y haznos vivir esta consagración, mamá. Ven y despiértanos porque sí que lo necesitamos, mamá. Que mientras ellos quizás claman con tanta fuerza, nosotros no estemos aquí relajados. Que esta sea una noche de dar muerte a nosotros mismos para que el amor viva. En este tercer misterio contemplamos la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Ven, Señor, ven en esta noche y recuérdanos ese primer amor que nos llevaba, Señor, a entregarnos totalmente, a morir a nosotros mismos, Señor, a que no nos importara que nos dolieran las rodillas por estar delante de ti, Señor, a que no nos importaba, Señor, hablarle a los demás de ti, a renunciar a tantas cosas, Señor, que no nos acomodemos, que no nos demos y no nos acostumbremos, Señor, a ti, a tu amor, porque el estar aquí es una gracia gigantesca. Es que no estamos delante de cualquiera, es Dios mismo aquí, el cielo en la tierra, el mismo Jesús del pesebre, el mismo Jesús que sanó enfermos, que curó leprosos, que echó demonios, aquí, el mismo Jesús de la cruz, de la resurrección, aquí. Misterio, Señor, de amor tan grande y te haces tan pequeño que en esta noche nosotros, Señor, unidos a la Virgen María y a todos los santos, Señor, en la víspera de su fiesta, te coronemos, Señor, pero ya no de espinas, sino de la corona que realmente te pertenece a ti, Señor, Rey del universo. Mujeres, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, cada Ave María puede pedir que se hagan esas cosas tan feas de esta noche. Cada Ave María puede salvar niños de ser abortados. Cada Ave María, cada Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven, divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier
Cuarto misterio doloroso es la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a unir cada uno de nuestros dolores e incomodidades. En especial si en este momento tienes sueño, algún dolor, alguna incomodidad, algún sufrimiento. Aprovecha esta noche para ofrecérselo al Señor, para unirlo a cada uno de sus dolores durante el camino a la cruz, durante cada uno de los latigazos que Jesús recibió por amor a cada uno de nosotros. Pedimos la gracia, Señor, de unir cada uno de nuestros dolores siempre a los tuyos, para que podamos amarte a través de ellos, para que podamos reparar tu corazón, en especial en esta noche en la que se cometen tantos ultrajes contra tu sacratísimo corazón. Danos la gracia de ser alivio, de ser consuelo, de darte un poco de ese amor que tantas personas en el mundo te niegan y que te ofenden. Danos la gracia de vivir con amor cada pequeño sacrificio que nos permites vivir. Y te pedimos que nos ayudes y nos enseñes a ver los sufrimientos de la vida con ojos de esperanza y a vivirlos con el amor con el que tú los viviste. Hombres. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Bendita voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano, los del mundo entero. Amén. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así aparezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así aparezca la luz. Tu dolor destruye, tu soledad acaba contigo, mas si los abrazas como cruz, te llevan a la resurrección. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así aparezca la luz. El quinto misterio de dolor que contemplamos en esta parte del Santo Rosario es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Te pido que si puedes, si no tienes ningún impedimento, hagamos este último misterio de rodillas, ofreciendo este sacrificio pequeño, pero recordemos que es el amor el que hace las obras grandes, por más mínimas que sean. Recordemos que sin sacrificio no hay fuego, y sin fuego no hay gloria de Dios.
Señor, te ofrecemos este pequeño sacrificio con todo el amor, Señor. Te pedimos que por los méritos de tu pasión, de tu muerte, Señor, de tu cruz, de tu resurrección, por los méritos de tu amor, Señor, tenemos delante de ti aquellas personitas que en esta noche hoy te flagelan, Señor. Aquellas personas que directa o indirectamente hoy te crucifican de nuevo, Señor. Aquellas personas, Señor, que en esta fecha se levantan contra ti, Jesús. Danos la gracia, Señor, de ser verdaderos cristianos, de ser verdaderos hombres y mujeres de fe. Porque mientras como iglesia, como Pedro, mientras dormimos, Judas te vende, Señor. Que podamos, Señor, tener el corazón encendido por el fuego de tu amor. Permítenos en este misterio, Señor, besar tus llagas, consolarte, Señor. Que quizás, Señor, te pedimos bastante consuelo, pero que en este misterio, como tú, Señor, podamos olvidarnos de nosotros para consolarte a ti, Jesús. Te pido, Señor, que por tus méritos le des la gracia, la necesidad de ti, Señor, a los corazones más obstinados por el pecado. Y así que, como por tu misericordia, Señor, por tu amor hemos podido encontrarnos contigo, le permita, Señor, a ellos encontrarse contigo. Que con nuestra respuesta, Señor, de amor podamos saciar la sed de tu corazón, la sed de alma, Señor. Mujeres,
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven, divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. Ofrecemos un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria, por la salud física y espiritual del Papa Francisco, por las intenciones que ha confiado este mes al apostolado de la oración, para ganar las indulgencias que nos concede el rezo del Santo Rosario. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ánimas benditas del purgatorio, ¿quién las pudiera aliviar? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno, que descansen en paz, que las almas de los fieles difuntos, por día de Dios, descansen en paz. Ofrecemos esta salve, pidiéndote, mamá, la gracia de renovar nuestra consagración, que podamos vivir cada día de nuestras vidas unidos a ti, María, que nuestro corazón, mamá, sea refugiado en el tuyo. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San José, que tu poder se extienda sobre todas nuestras necesidades. Tú puedes hacer posible lo que parece imposible. Protege con paternal amor todas nuestras familias e intereses. Amén. San José, Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y verdadero esposo de la Santísima Virgen María, ruega por nosotros y por los agonizantes de este día. Amén. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea.
Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. Santo ángel de mi guarda, mi dulce y fiel compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, con Jesús, José y María, a quienes yo doy el corazón y el alma mía. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Contigo voy, Virgen pura, tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá a todas partes, y solos nunca nos dejes, y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mañana se celebra una gran fiesta en el cielo. Así que vamos a disponernos nosotros también para, junto a los santos, alabar a nuestro Dios, brindarle alabanzas desde lo más profundo de nuestro corazón. Santa Teresita decía que para amar a Dios como Él merece ser amado, necesitamos pedirle su propio amor. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a abrir nuestras manos y vamos a clamar la presencia del Espíritu Santo, aquel que es el amor, para que venga, para que inunde nuestro corazón y nuestra alma, y así podamos brindar alabanzas a ti, Señor, porque tú en nosotros, Señor, en esta noche, unidos a la Virgen María y a todos los santos, queremos alabarte, Señor, y bendecirte. Por eso, no te dé miedo hablar, no te dé miedo clamar la presencia del Señor. Ven, Señor, en esta noche a nuestro corazón. Ven, Señor, e ilumínanos, Señor. Ven y transfórmanos. Ven, Señor, y despierta nuestro corazón y nuestra alma. Ven, mamá, y enséñanos a orar. Ven, María, y ora en nosotros. Ven, mamá, y clama al Espíritu Santo en nosotros, porque te pertenecemos a ti totalmente. Somos todos tuyos, oh María, y todo lo nuestro es tuyo, mamá. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Señor. Síguele hablando a aquel que es el esposo de tu alma, aquel que te salvó, aquel que te redimió, aquel que te ama con locura. Ven, Señor, y transfórmanos. Ven, Señor, y ayúdanos a convertirnos en aquello que tú has soñado, Señor. Ven, Señor. Ven y danos las gracias necesarias, todas aquellas gracias que están a punto de perderse porque nadie las ha pedido en este día. Las pedimos, Señor, y las reclamamos para que nos las des por medio del corazón inmaculado de María. Ven, Señor, ven que te necesitamos. Bendito sea, Señor, alabado sea, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios. No te dé miedo cantar, no te dé miedo hablarle, porque el primero que debe estar lleno de Él eres tú. Ven, Señor, ven. Santo Espíritu de Dios.
Ven, Santo Espíritu, ven con tu esposa. Ven, Santo Espíritu de Dios. Dile que te llene. Y como un Llénanos, río, lávanos, y como un fuego, quémanos, y con María, llévanos a Cristo. Ven, Espíritu, ven. Y como un río, y como un río, lávanos, y como fuego, quémanos, y con María, llévanos a Cristo. Ven, Espíritu, déjate arrebatar por la presencia de Dios, por ese Espíritu Santo que como un río quiere lavar tu alma, quiere limpiarnos. Ven, Espíritu de Dios, abre tus brazos que lo que viene del cielo es grande, no es un regalo pequeño, es un regalo grande. Abre tus brazos y recibe el Espíritu Paráclito de Dios. Y como un río, lávanos, y como fuego, quémanos, y con María, llévanos a Cristo. Ven, Espíritu, ven. Y como un río, y como un río, lávanos, y como fuego, quémanos, y con María, llévanos a Cristo. Ven, Espíritu, ven. Una vez más convencidos, y como un río, lávanos, y como fuego, quémanos, y llévanos a Cristo. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor, y por el regalo de tu presencia en nosotros. Gracias porque tú nunca te alejas de nosotros, Señor, aunque tantas veces te olvidemos. Por eso, Señor, también reparando por tantas veces que celebramos esta fiesta disfrazándonos, queremos alabarte, Señor, queremos bendecirte. Bendito sea, Señor, no hay nadie como tú. Te amamos, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Santo eres tú, Señor. Glorias y alabanza, Señor, te demos aquí en la tierra y también en el cielo, Señor. Danos la gracia de que esta noche sea un pregustar del cielo, Señor, y que así tengamos cada día más hambre y más sed de ti, Señor. Que nuestra alma, Señor, esté sedienta de ti cada vez más y más, Señor. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Señor, para proclamar tu nombre, Dios. Díselo al único digno de alabar, digno de alabar.
es más digno de alabar. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la nación, por siempre. Unidos a la Virgen María, Señor, queremos decirte que te amamos, Señor, que te adoramos. Te damos gracias por haberte fijado en nosotros, Señor, por llamarnos, Señor, por nuestro propio nombre, por, Señor, todo lo que nos has regalado en este camino, Señor, y por tenernos aquí delante de ti. Que nuestro corazón mantenga, Señor, ahí prisionero de amor junto al tuyo. Junto a los santos, Señor, aquellos santos que tanto te amaron. Queremos en esta noche alabarte, Señor, y también decirte algunos poemas que ellos mismos te escribieron, que al decir esos poemas también los hagamos nuestros. Alegremos mucho tu corazón, Señor. Nos unamos del todo a ellos. Y te damos gracias, Señor, por la santidad de cada uno de ellos, porque nos alientan a que nosotros también podemos llegar a ser santos. Amado Señor, te damos gracias por llamarnos esta noche, Señor. Gracias porque nos has sacado del mundo, Señor. Y nosotros aquí estamos porque así lo has querido, porque ha sido un regalo para nosotros, para nuestra alma. Danos la gracia, Señor, de esta noche poder amarte, poder amar tu corazón, reparar tu corazón, Señor. Danos la gracia de, como los santos, Señor, ser unos locos enamorados de ti, de poder entrar en esa intimidad contigo, Señor, de poder crear esa relación de amor a través de la oración, Señor. Que nuestra vida, Padre Santísimo, sea perfume a tus pies, Señor. Que podamos nosotros, Padre Santo, alegrar tu corazón, como lo hicieron los santos. Traspasa, dulcísimo Jesús, Señor nuestro, los huecos más escondidos de nuestra alma, con el suavísimo y saludable dardo de una verdadera y pura caridad, tal como la llenaba el corazón de los santos apóstoles, a fin de que desfallezca y se derrita solo en amor por ti y en deseo de poseerte, que ansiemos por ti, que desfallezca en tus atrios, que no aspire más que a verse libre para unirse contigo. Haz que nuestra alma tenga hambre de ti, Señor, oh pan de los ángeles, alimento de las almas santas, pan nuestro cotidiano, lleno de fortaleza, de dulzura, de suavidad, que cuantos con él se nutren hacen sentir las delicias de su sabor. Oh Jesús, a quien los ángeles desean siempre contemplar, haced que nuestro corazón sin cesar tenga hambre de ti, se alimente de ti, lo más profundo de nuestra alma sea
regalado con dulzura de tus delicias. Que nuestro corazón tenga siempre sed de ti, Señor, oh fuente de vida, manantial de sabiduría, de ciencia, río de la luz eterna, torrente de delicias, abundancia de la casa de Dios. Que no ambicione otra cosa sino poseerte, que te busque y te encuentre, que a ti me dirija y a ti llegue, en ti piense, a ti te alabe. Todo lo que haga en loor y gloria de tu nombre, con humildad y discreción, con amor y deleite, con facilidad y afecto, con perseverancia hasta el fin, y que tú solo seas siempre nuestra esperanza, toda nuestra confianza, nuestras riquezas, nuestro deleite, nuestro contento, nuestro gozo, nuestro descanso y tranquilidad, nuestra paz, nuestra suavidad, nuestro olor, nuestro dulcerumbre, nuestro alimento, nuestra comida, nuestro refugio, nuestro auxilio, nuestra sabiduría, nuestra heredad, nuestra posesión, nuestro tesoro, en el cual esté siempre fija, firme y hondamente arraigada nuestra alma y nuestro corazón. Señor, danos la gracia de amarte, Señor, con un amor sincero, desde lo más profundo de nuestro corazón. Contemplándote, Señor, en esta noche, le pedimos la intercesión a San José, patrono de la vida interior, para que nos enseñe, Señor, a adorarte, a amarte, Señor, sinceramente, que te busquemos, Padre Santo, no por los consuelos que podamos recibir de ti, Señor, porque ese es un amor interesado, que busquemos, Señor, porque nos hemos descubierto amados por ti, Señor, porque eres tú, Padre Santo, el amor, porque nos hiciste para el amor, y nosotros, Señor, lo que tanto anhelamos, lo que tanto hemos buscado es el amor, Señor. Por eso en esta noche, Padre Santo, queremos devolverte tan solo un poco de todo lo que hemos recibido, Señor, ese amor en abundancia que has dado a nuestra vida y a nuestros corazones. Por eso, Señor, danos la gracia de amarte, de reparar tu corazón, Señor, de postrarnos ante ti y reconocer tu grandeza. Danos la gracia, Señor, de amarte con sinceridad. Danos la gracia, Señor, de amarte desinteresadamente, Señor. En esta noche te queremos amar porque tú nos amaste primero, Señor, porque has sido tú, Señor, quien se hizo hombre para dar la vida por nosotros, Jesús, porque has sido tú, Señor, que no le importó nada, que se hizo criatura igual que nosotros, Señor, para devolvernos la vida, Señor. Estábamos perdidos sin ti, y tú, Señor, un loco enamorado de nosotros, te has abajado, Señor, te hiciste hombre para devolvernos la vida. Aquí estamos, Señor, reconociendo nuestra indignidad, nuestra nada, ante tu todo, Señor, pidiéndote, Padre Santo, la gracia de poderte amar con un corazón sincero, de poder reparar tu corazón, Señor, en esta noche, de poder consolar tu corazón, Señor, de poderte servir, Señor, que nuestro pecho, en esta noche, Señor, te pueda reclinar sobre nuestro pecho, y que esta vez seamos nosotros, Señor, consolándote a ti. Que esta vez seamos nosotros, Señor, por muy difícil que tal vez sea nuestra vida, por muchos problemas, Señor, que tal vez tengamos. Tú, Señor, nos sacaste excusas cuando ibas de camino al Calvario. No pensaste, Señor, lo que te dolía, no. Te movía el amor. Te movía el amor, era el motor de tu alma en ese momento. Y en esta noche, Señor, te ofrecemos eso, Señor. Tal vez nuestros problemas, tal vez, Señor, nuestras ocupaciones, todo aquello que inquieta, Señor, nuestro corazón y que se quiere robar nuestra tranquilidad. Aquí estamos, Señor, ante ti, recordando esas palabras, Padre Santo, que dijiste: venid a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Porque contigo, Señor, la carga es ligera, el yugo es llevadero, Señor. Danos la gracia de amarte. En este momento, junto a la Santísima Virgen María, junto a San José, Señor, te ofrecemos un acto de amor desde lo más profundo de nuestro corazón. Y si tal vez no sentimos nada, no importa, que el amor, más que un sentimiento, es una elección. Y esta noche, Señor, queremos amarte, queremos elegir amarte
Independientemente de lo que sienta nuestro corazón, Señor, te amamos, Padre Santo, porque eres nuestro Dios, nuestro todo, porque nos has dado la vida y porque tú, Señor, eres nuestra vida. Amén. Llavecita del sagrario, si tú supieras la envidia que te tengo, porque puedes cerrar y abrir cada día la portezuela dorada de la prisión eucarística, mas llavecita preciosa, ¿a qué envidiarte tal dicha? Si hacer tal milagro puedo con actos de fe rendida, y abrir puedo el tabernáculo y esconderme a maravilla junto al Rey. ¿A qué envidiarte, llavecita, llavecita? Lámpara, pequeña lámpara, que tan solitaria brillas en el rincón apartado de abandonada capilla. Así como tú, quisiera consumirme noche y día junto a Dios, con el misterio de tu humilde lucecita. Mas, ay, ¿para qué envidiarte si así se gasta mi vida, oculta en el santuario de solitaria celdilla, donde ganó a Jesús almas que en amores encendidas le adoraban? ¿A qué envidiarte, lamparita, lamparita? Oh corporales sagrados, donde reposa la vida. Los ángeles con sus alas, cual pabellón os cobijan. Pero no me son los ángeles jamás motivo de envidia, sino los lienzos que envuelven al que es hijo de María. En suave y blanco lienzo cambia tu, Madre amantísima, mi corazón, porque pueda de la manera más digna recibir al corderillo que los pecados nos quita y se oculta en la hostia blanca de la Santa Eucaristía. Dulce Jesús, dulce amor de nuestra alma, Señor, pequeñito, ¿por qué estás tan pequeñito allí, Señor, escondido? En un pan chiquitito, encerrado, Jesús, por amor. ¿Cómo es posible, Jesús, que hoy en nuestras narices
pongan muerte al Nazareno, Señor, y nosotros dormidos. ¿Qué nos pasa, Jesús? ¿Por qué no te pertenecemos más? ¿Por qué no te amamos más, Señor? ¿Por qué no despertamos y te decimos y le decimos al mundo que hay un Dios que los ama y que se entrega diariamente por nosotros, por ellos? Que está dispuesto a perdonarlos si ellos quieren, que está dispuesto a abrazarlos después de tanto, que a pesar de que les hayan entregado la voluntad al demonio, Señor, incluso a las personas que hoy entregan sacrilegios, te hacen tanto daño, Señor, ofrecen bebés en honor al demonio, Señor. A pesar de que ellos le hayan entregado su voluntad, Señor, tú todavía estás dispuesto a perdonarlos. A que ellos todavía están y siguen siendo llamados a la santidad, siguen siendo llamados a reparar. Pero nosotros, Señor, no hemos tenido la valentía de gritarle al mundo que tú nos amas. Señor, danos la gracia que aunque nos tiemblen las rodillas, aunque nos tiemble la voz, aunque nos tiemble todo, Jesús, danos la valentía de amarte, por favor, Señor. Que nuestra vida, el día de nuestra muerte, nuestra alma puede ser desterrada de este mundo, porque diariamente le dijimos al mundo, al demonio y a la carne que no, porque te preferíamos a ti, por encima de todo, por encima de todos. Y así, Señor, morar contigo para siempre, que nuestro cielo, Señor, empiece aquí. Amén. Que me bese con los besos de su boca, mejor que el vino son tus amores, mejor está el olfato tus perfumes, amor. Ungüento derramado es tu nombre, llévame en pos de ti. Llévame en pos de ti, corramos. Llévame en pos de ti. Llévame en pos de ti, corramos, amor. Llévame en pos de ti. El rey me ha sumergido en sus mansiones, por él exultaremos, nos alegraremos, evocaremos tus delicias, amor. ¿Con qué razón eres amado? Llévame en pos de ti. Llévame en pos de ti. Cántalo mirando a Jesús. Llévame en pos de ti. Dile que le quieres amar con el corazón y el alma. Llévame en pos de ti, corramos, amor. Llévame en pos. Queremos estar contigo en el cielo, Señor. Llévame en pos de ti, corramos, en pos de ti, Señor. Llévame en pos de ti, corramos, amor. Llévame en pos de ti. Te adoro con devoción, Dios escondido.
oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das vida al hombre. Concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí inmundo con tu sangre, de la que solo una gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Señor Jesús, el mundo que está sediento de la verdad, Señor, el mundo que busca respuestas, y tú que eres el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos, Señor, a poder vivir con coherencia, a poder vivir verdaderamente como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a vivir convencidos de que tú realmente eres la verdad, Señor, porque solamente de esta forma el mundo podrá también convertirse. Tantas ansias de justicia, de libertad que clama el mundo, Señor, es una petición para nosotros a convertirnos, un llamado a amar verdaderamente, a vivir como tú nos has llamado, Señor. Nos has llamado, Señor, a amar como tú nos has amado, a darnos. Sabemos, Señor, que este amor que tú nos pides sobrepasa nuestra capacidad, Señor. Por eso te suplicamos y te entregamos nuestro corazón, para que tú nos des la gracia de morir cada día a nosotros mismos, de morir al egoísmo, de morir a la soberbia, y que contemplándote a ti, Jesús, que estás aquí oculto, podamos recordar que el amor es morir a uno mismo, que el amor verdadero implica sacrificio, que la conversión de tantas almas, como nos lo dice la Virgen María en Fátima, depende de que nosotros nos sacrifiquemos y que amemos verdaderamente como tú nos has llamado a amar, Señor. Este amor que tú nos pides, Señor, es más grande que nuestra capacidad.
Por eso, Señor, danos la gracia. Sé tú amando en nosotros, Señor. Es necesario, Señor, que tú crezcas y que nosotros disminuyamos. Es necesario, Señor. Nos abandonamos en ti, Señor. A tus pies depositamos nuestro corazón. Danos la gracia de poder creer verdaderamente, de amarte, Señor, de vivir plenamente convencidos de que te pertenecemos, que somos tuyos, que toda nuestra vida te pertenece a ti, Señor. Te amamos, Señor. Quiero caminar sin caerme otra vez, pero tengo miedo, siento que no puedo. Cuántas pruebas hay, cuántas dudas hay en mí, pero estoy seguro que me quieres junto a ti. Oh Jesús, tú estás aquí con nosotros. Qué alegría, qué felicidad. Hoy queremos acompañarte. Hoy queremos amarte, queremos adorarte. Hoy queremos unirnos a todos los santos y bienaventurados del cielo para acompañarte en esta noche tan especial, pidiendo por tantas almas que están en el mundo, porque la venganza del cristiano es el amor. Hoy queremos amar a todos aquellos que te ofenden, Señor, porque quizás muchos de ellos también un día estarán aquí postrados ante tu presencia. Hoy derrama rayos eucarísticos sobre cada uno de ellos para que sus almas encuentren al verdadero Dios, porque quizás están buscando la felicidad donde no la van a encontrar, porque solamente en ti, Señor, está la paz verdadera. Hoy queremos unirnos a este gran poema de este gran santo, el santo cura de Ars, este gran santo que tú, Señor, elegiste para una población en la cual nadie iba a Eucaristía, nadie creía quizás en ti, Señor, pero este santo le creía a ti, Señor, y sabías que eras tú el que atraías a las almas. Y vemos que muchas almas llegaron a tus pies, Señor, por medio de este santo. Quizás este santo no llegó a ese lugar a decir y a juzgar a la gente porque no iba a misa, fue a orar, fue a postrarse de rodillas, a hacer penitencia y a orar día y noche
por esas almas. Se gana más orando que criticando. Y te queremos, Señor, alabar con este gran santo. Hoy te pedimos a ti, Santo Cura de Ars, que nos enseñes a adorar, que nos enseñes a reparar, que nos enseñes el valor tan grande que tiene la mortificación, el ayuno, la penitencia, porque solo de rodillas se ganan las almas. Y tú sí que lo cumpliste, tú conociste este secreto tan grande que es la oración. Te invitamos, Santo Cura de Ars, a que seas tú hablándole este poema a Jesús que está aquí en medio de nosotros, y que esto lo podamos hacer vida en nosotros, que esta oración salga de lo más profundo de nuestro corazón y que haga sonreír a Papá Dios. Como decía Santa Teresita, la misión de nosotros es hacer feliz a Papá Dios. Yo sé, Jesús, que tú estás contento porque estamos aquí en tu presencia, estás feliz. Hoy queremos hacerte sonreír, Señor. Hoy queremos que te sientas contento, feliz, y queremos darte nuestra felicidad, porque tú no quieres almas tristes, tú quieres almas que te alaben, pero con gozo. Como decía San Pablo, estar siempre alegres, o lo repito, estar siempre alegres. No puede estar triste un corazón que se ha encontrado con el amado. Y hoy te queremos entregar nuestra felicidad, Señor, porque tú eres la felicidad de nuestras almas. Te amo, mi Dios, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, oh infinitamente amoroso Dios, y prefiero morir amándote que vivir un instante sin ti. Te amo, mi Dios, y mi único temor es ir al infierno, porque allí nunca tendría la dulce consolación de tu amor. Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo, por lo menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro. Dame la gracia de sufrir mientras que te amo y de amarte mientras que sufro. Y el día que me muera, no solo amarte, pero sentir que te amo. Te suplico que mientras más cerca esté mi hora final, aumentes y perfecciones mi amor por ti. Oh mi amado Jesús, que cada instante mi amor por ti crezca, que cada día mi corazón se ensanche más de amor a ti, Señor, que cada vez te contemplemos más, que cada vez te miremos más aquí presente en medio de nosotros, así como ese campesinito en Ars, que todos los días estaba al pie tuyo, Jesús, y el santo cura de Ars le decía: ¿qué tanto haces ahí? Y este campesinito decía: yo lo miro y él me mira, yo lo miro y él me mira. Contemplemos a Jesús presente aquí en medio de nosotros, y así como ese campesinito, quizás sin estudios, sin letras, pero tenía la mayor riqueza, que era poder contemplar a Jesús, poderlo ver y poder dejarse ver del amor de los amores. Hoy, amado Jesús, te queremos contemplar aquí. Queremos consagrar nuestras vistas para que contemplemos las maravillas que tú nos das a cada instante. Te queremos consagrar nuestros oídos para que podamos escuchar solo lo que a ti te agrada, para que podamos escuchar solo tu santa voluntad. Te consagramos nuestra boca, nuestros labios, nuestra lengua, para que todo lo que hablemos sea siempre para tu máxima gloria, para alabarte, para glorificarte, que nuestra lengua se abra solo para hablar cosas de Dios, para adorarte, para alabarte. Hoy te consagramos nuestras manos, que todo lo que toquemos y todas las almas que entremos en contacto con ellas, seas tú abrazándolas, Señor. Te consagramos nuestros pies,
Te consagramos cada paso al caminar. Te consagramos cada pensamiento. Te consagramos nuestro entendimiento, nuestra voluntad, todo nuestro ser a ti, Señor, esta noche, para que tú dispongas de nosotros como bien te parezca, para el bien del mundo entero, para el bien de tantas almas que quizás no te conocen porque quizás nosotros no le hemos hablado de ti, Señor. Danos el valor, Señor, de poder ser evangelios vivientes, de poder predicar más que con palabras, con nuestro propio estilo de vida, que podamos ser como ese San Francisco de Asís, que le decía a los monjecitos, vamos a predicarle a todo el pueblo, y salieron contentos, felices porque iban a predicar, y fueron y volvieron, y le decían los frailecitos a Francisco, no que íbamos a predicar al pueblo, no que íbamos a hablar de tu maravilla a la gente, no dijimos una sola palabra. San Francisco les decía, fuimos, vinimos y nada dijimos, pero ejemplo dimos. Danos, Jesús, la gracia de ser evangelios vivientes, de poder amarte a cada instante. Conquístanos, Señor, primero a nosotros, para que nosotros podamos conquistar tus almas, porque nadie da lo que no tiene. Y si te tenemos a ti, Señor, te podremos dar al mundo entero. Gracias te damos, Señor, por este momento que nos has permitido vivir. Gracias por el don maravilloso de la vida. Gracias porque pudimos levantarnos de nuestra cama en este día, porque pudimos contemplar tus maravillas, porque pudimos tenerte en la Sagrada Eucaristía, tenerte dentro de nosotros. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te queremos decir que aquí estamos para hacer tu santa y divina voluntad. Amén. Puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas.
ahora es el turno de cada uno de nosotros. Decirle al Señor lo que hay en nuestro corazón. Decirle que le amamos y que le damos gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, bendito seas, alabado seas, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor, y porque nosotros venimos a consolarte y los que salimos consolados somos nosotros, porque siempre es así, Señor, tu generosidad siempre nos sorprende, tu amor, Señor, siempre nos conquista. Bendito seas, Señor. Imagina en este momento a la Virgen María ahí a tu lado. Ella te abraza, te da un beso y te mira fijamente a los ojos. Mira los ojos de aquella mujer que lo ha hecho todo en tu alma, que te ha traído aquí, porque ella es el camino corto, perfecto y seguro para ir a Jesús. Ella te coge de tu mano y te trae acá cerca a Jesús. Y te dice que en esta noche quiere que cantemos todos juntos esta oración de alabanza tan hermosa que ella le dijo al Señor en el momento en que fue a visitar a su prima Santa Isabel. Por eso, unidos a la Virgen María, vamos a cantar el Magnificat con todo nuestro corazón, sin pena a que nuestra voz no sea la mejor, pero con todo nuestro corazón, porque es alabando al Rey. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad
gracias, Señor, porque quizás muchos quisieran venir acá hasta el frente tuyo para alabarte, adorarte, glorificarte. Pues no pudieron. Quizás se le presentó algún inconveniente, sus trabajos, sus hogares. Y pudieron estar aquí alabándote, bendiciéndote, adorándote, Señor. Te damos gracias porque sin ti no somos nada. Tú eres todo, Señor. Te pedimos que nos conceda la gracia de ir perseverando en este camino de conversión. Y te pido, Señor, por los compañeros que quizás dieron un paso atrás, conceda la gracia de mirar la cruz, de que el llamado que le hiciste eres tú, nuestra Madre del Cielo. Concede la gracia de retornar a este ejército de tu Madre Santísima para ir en pos de las almas. Concede la gracia en verdadero arrepentimiento de todos nuestros pecados, que nos dé el corazón de haberte ofendido, Señor. Qué tan grande eres, Señor, y tú tan pequeñito, Señor. Para ti será el honor y la gloria, la alabanza y la oración a ti, Señor. Bendito y glorificado. Te damos gracias por ese regalo que nos diste en la cruz, nuestra Madre del Cielo. Te pedimos, Madre Santísima, que siempre te quede con nosotros, en nuestros hogares, en nuestros corazones. Concede la gracia de ser estos soldados aguerridos. Quizás no echar un paso atrás, sino siempre para adelante, Señor. Te pedimos, Señor, que nos dé la gracia de renunciar al pecado, que tanto mal nos hace para nuestra alma. Como decía Pedro, que bien se siente estar aquí, Señor. Qué alegría estar aquí frente a tu presencia. Te pedimos, Madre Santísima, que nos enseñe a amar a Jesús como tú lo amas, Madre Santísima. Con todo tu corazón, todo tu ser, mamá. Te pedimos que inunda nuestro corazón de todo tu amor, Madre Santísima. Te pido, amado Jesús, que nos conceda la gracia de ir por esas almas que quizás nos bloquean el camino, de amarlas como tú la amas, de hablar por esas almas que tanto lo necesitan, que están sedientas de tu amor, Señor. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Mi Jesús sacramentado, mi dulce Madre Consuelo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce Madre Consuelo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce Madre Consuelo. Cuántas virtudes hay de adornar mi corazón al consagrarse en él.
me rindo ante ti, Jesús, me rindo ante ti. Con nuestra miseria nos rendimos, Señor. Me rindo ante ti, Jesús, me rindo ante ti. Con todo mi ser y mi amor te consagro el corazón. Me rindo ante ti, mi dulce Jesús, me rindo ante ti. Ahorita vamos a dejar que el amor sea el que hable. Ya hemos hablado nosotros. Vamos a mirarlo, a contemplarlo y a escucharlo. Vamos a hacer un esfuerzo por adentrarnos en el misterio gigantesco de su amor.
te veo así, no puedo más que mirarte con dulzura y sufrir contigo. Quiero que sepas que siempre yo he estado a tu lado. Lo que has llorado, lo he llorado también. Y date cuenta que tu soledad, que tu incomprensión han sido mías también. Que ningún hombre, por más que amó, se hubiera entregado al dolor como yo por ti. Porque te amo y fue por amor que yo te creé. Mírame en la cruz, no hay nada que yo no haga por ti. Pensar en tu vida, quiero sanar tus heridas. Traigo las mías para curar las tuyas, pues vengo a ser mío todo tu dolor y vengo a renovarte y a darte nueva vida. Quiero que seas eterno y feliz. No temas que a mi lado no hay viento ni tormentas. Yo te protejo con el muro de mi amor. Y es que te amo y fue por amor que yo te creé. Mírame en la cruz, no hay nada que yo no haga por ti. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor.
Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder, digno de alabar. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Una vez más, digno de alabar, digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti,